Hola a todos, en esta oportunidad les voy a hablar de la inducción electromagnética. Considera este sistema. Aquí lo que se tiene es una espira, un circuito conectado a un amperímetro. Y en las proximidades a este circuito hay una fuente de campo magnético, un imán. En este caso no pasa nada extraño. El imán genera campo magnético en el espacio. Este campo magnético atraviesa el circuito produciendo flujo magnético. Y ya sabemos que el flujo magnético es igual a la integral entre el producto punto del campo magnético y el diferencial de superficie. Lo interesante ocurre cuando el imán está en movimiento, cuando él se acerca al circuito o cuando se aleja del circuito. Se puede apreciar que cuando esto sucede, una corriente es medida por el amperímetro, es marcada en el dispositivo electrónico. Pero resulta que este sistema, como se vio previamente, no está conectado a ninguna fuente de voltaje, a ninguna fuente de fuerza electromotriz. Entonces surge la inquietud de dónde proviene la corriente que está midiendo el amperímetro. Para dar respuesta a esta pregunta, se debe analizar lo que está cambiando en el sistema. Observando de forma un poco más detallada, se puede apreciar que lo que se está alterando en el sistema es el flujo magnético a través de la espira. A medida que el imán se acerca a la bobina, se puede observar cómo el campo magnético, las líneas de campo magnético que atraviesan la superficie de la espira aumentan considerablemente. Entonces la magnitud del campo magnético que está atravesando la bobina aumenta con el tiempo. Y es con el tiempo, dado que la bobina, la posición del circuito es exactamente el mismo, el circuito no se está moviendo. En este caso se dice que el campo magnético aumenta en el tiempo, lo que conlleva a una variación también con respecto al tiempo del flujo magnético a través de la espira. Esto también sucede si el imán se aleja de la espira, pero en este caso el flujo magnético está disminuyendo. El campo magnético está disminuyendo su intensidad en el tiempo. Supongamos un campo magnético en el espacio. Va a estar representado por estas cruces azules, es decir, está entrando al plano. Este es un campo magnético que varía en el tiempo, o sea que para la misma posición su magnitud puede aumentar o puede disminuir. Bueno, eso ya dependerá del campo. Dentro de ese campo se ubica una espira, en este caso circular. Y este es un campo que aumenta en el tiempo. El aumento del campo magnético en el tiempo se va a representar por X de color verde, para poder diferenciar el aumento que se dio. Entonces, inicialmente, antes del aumento, las líneas de campo magnético que atravesaban la bobina son las líneas de color azul. Estas líneas de campo magnético son las que están produciendo el flujo original en la espira. Cuando un momento después el campo magnético ha aumentado, aparecen estas líneas verdes y ya hay más líneas de campo a través de la espira, es decir, el flujo magnético que se está generando en esta espira aumentó en el tiempo. Entonces se tiene un campo magnético que es dependiente del tiempo. Esto es lo que se conoce como un campo dinámico. Obviamente también va a depender de la posición. Este campo magnético que está aumentando en el tiempo está también aumentando el flujo magnético que se produce en la espira. Y resulta que la naturaleza se opone a los cambios. La naturaleza aborrece los cambios. A ella no le gusta que el flujo magnético aumente o disminuya. Para compensar el aumento de la disminución del flujo magnético, en este caso que es un campo magnético que está aumentando en el tiempo, la naturaleza, el sistema por sí solo, compensa ese aumento, generando un campo magnético en dirección opuesta al aumento del campo original. Entonces, inicialmente se tenían estas líneas de campo de color azul, que si las contamos serían 9 líneas de campo. El campo magnético aumenta y genera hacia adentro ahora 6 líneas de campo adicional. Pero la naturaleza, el sistema, no le gusta ese cambio, se opone al cambio, entonces aparece un campo magnético, que en este caso son 6 líneas de campo magnético que apuntan saliendo del plano. Ese va a ser un campo magnético inducido. Pero de la ley de Biot-Savart se sabe que ese campo magnético proviene de una corriente. Es una corriente la que debe estarlo generando. Luego, en la espira, inmediatamente el campo varía, aparece una corriente que según el campo magnético que compensa el aumento del campo magnético original, debe circular en este sentido, en sentido opuesto a las manecillas del reloj.
Esta corriente que está aquí, esta flecha de color rojo sobre la espira, generan el campo magnético que sale del plano, el que compensa el cambio en el flujo magnético. Entonces se habla de corriente inducida en la espira. Por otro lado, se sabe que para que exista corriente en un circuito debe haber una fuente de fuerza electromotriz, una FEM. Entonces, esta corriente es generada gracias a una fuerza electromotriz. Pero resulta que esta espira no está conectada a ninguna fuente de FEM, a ninguna batería, a ninguna fuente de voltaje. Como una fuerza electromotriz no es otra cosa que una diferencia de potencial, esta fuerza electromotriz que aparece en esta espira debe estar relacionada con un campo eléctrico. En otras palabras, si en un sistema existe un campo magnético variable en el tiempo, este debe ser fuente de campo eléctrico. El campo eléctrico genera, en el caso de la espira, una fuerza electromotriz que a su vez implica la existencia de una corriente en la espira. Esta corriente que se genera en la espira tiene una polaridad tal que siempre es opuesta al cambio en el campo magnético original. Esto es lo que se conoce como la ley de Lenz. La ley de Lenz establece que la corriente inducida en el circuito siempre es tal que se opone al cambio en el flujo magnético. Luego, en este sistema aparece un campo eléctrico que circula alrededor de las líneas de campo magnético. El campo eléctrico que aparece en el espacio es un campo eléctrico totalmente diferente al del que habíamos hablado antes. No es un campo que proviene de una fuente estática de carga eléctrica, sino que es un campo que se genera a partir de la variación en el tiempo de un campo magnético. Este campo eléctrico sí produce circulación, a diferencia del campo eléctrico estático. Es un campo solenoidal. Entonces, la fuerza electromotriz inducida en la espira, cuando el campo magnético empieza a variar, va a ser igual a menos, porque esta corriente generada a partir de esta fuerza electromotriz es opuesta al cambio, la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético en el circuito. Esto se conoce como la regla de flujo magnético. Por otro lado, se sabe que la fuerza electromotriz es igual a la integral de E.dl, en este caso integral cerrada porque es una espira cerrada, mientras que el flujo magnético es igual a la integral de B.ds. Al combinar estas expresiones en la regla del flujo magnético, se tiene que la fuerza electromotriz, que es la integral cerrada de E.dl, va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Esta última expresión se conoce como la ley de Faraday. Esta fue una de las tantas genialidades que tuvo Michael Faraday en su momento. Descubrió que en la naturaleza existen dos tipos de campos eléctricos: el campo eléctrico generado por cargas puntuales y el campo eléctrico que es radial, el campo eléctrico de la ley de Gauss. Y por otro lado, un campo eléctrico que es solenoidal, un campo eléctrico que circula alrededor de un campo magnético, un campo eléctrico que es generado por el cambio en el tiempo del campo magnético. En el caso de sistemas estáticos, si el campo magnético es independiente del tiempo, la derivada con respecto al tiempo de esta integral es igual a 0 y se cumplen los postulados de la electromagnetostática, de los que ya habíamos hablado previamente. Una aplicación interesante sucede con la autoinducción. Previamente se habló de cómo una espira se autoinducía flujo magnético. Si la corriente en esa espira es una corriente variable en el tiempo, esto implica que el campo magnético también lo será. Entonces habrá cambios en el tiempo del flujo magnético a través del circuito. El flujo magnético que se está autoinduciendo la espira o el circuito es igual a la inductancia por la corriente. Según la regla de flujo magnético, una FEM es inducida en la espira como la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Ya que la inductancia en la espira es constante y depende solo del circuito, lo que va a cambiar ahí en el sistema va a ser la corriente. Luego la FEM inducida va a ser igual a menos la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esta fuerza electromotriz es opuesta a la corriente original. Esto se conoce como fuerza contraelectromotriz. Y esto implica que en el sistema hay una especie de energía adicional. Esta energía está almacenada en el campo magnético que se genera por la corriente inducida. Aquí se habla entonces de energía de campo magnético y esta energía puede determinarse, al igual que en el campo eléctrico, en función del campo magnético, como un medio
de mu sub 0 la integral de la magnitud del campo magnético al cuadrado por un elemento de volumen. Este elemento de volumen es el espacio donde el campo magnético tiene valor. Luego, si hablamos de energía electromagnética, energía de campo eléctrico y energía de campo magnético, se tiene esta relación. La energía de campo eléctrico, esta energía almacenada en un campo eléctrico, más la energía almacenada en un campo magnético. Este fenómeno también está presente en la inductancia mutua, cuando una espira induce flujo magnético a través de otra. Este flujo magnético va a ser igual a la inductancia mutua por la corriente. Ahora, si la corriente es dependiente del tiempo, inmediatamente el flujo magnético inducido en la otra espira también lo será. Luego, en la segunda espira se va a generar una corriente que va a ser igual a menos la inductancia mutua por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Este es el principio de funcionamiento de un transformador. En el caso de los transformadores, se ubica un núcleo ferromagnético que canaliza todo el flujo magnético para que la transferencia sea óptima y la FEM inducida en el segundo circuito sea de la manera más eficiente. La fuerza electromotriz también se puede obtener a partir del movimiento. En este caso, como se observa en la animación, el imán está estático, el campo magnético es un campo estático, no cambia en el tiempo, lo que cambia es la posición de la espira. A esta fuerza electromotriz se le denomina FEM de movimiento. Cuando la espira se acerca al imán, el flujo magnético aumenta generando corriente en el circuito. Eso pasa también si la espira se aleja del imán. Cuando se aleja, el flujo magnético disminuye, lo que hace que haya una corriente en el dispositivo. Pero hay que aclararlo, repito, el campo magnético es estático y lo que está cambiando es la posición de la espira, dado que ésta está en movimiento. Entonces, cualquier conductor que se mueva dentro de un campo magnético debe experimentar una fuerza electromotriz. Considere este conductor rectilíneo que se mueve a cierta velocidad hacia la derecha dentro de este campo magnético. Los puntos azules representan el vector campo magnético, que en este caso está apuntando saliendo del plano. Este es un campo magnético estático, no cambia en el tiempo, no depende del tiempo. Lo que sucede es que esta barra se va a mover dentro de ese campo. Para analizar el sistema, supongamos que esta barra hace parte de una espira rectangular que está mostrada en el diagrama. Y a medida que esta barra se mueve hacia la derecha, lo que conlleva es a que el área de la espira sea cada vez más grande, vaya aumentando progresivamente. Como el área va aumentando progresivamente, el flujo a través de la espira va a aumentar también. Esto implica que se debe inducir una corriente en la espira. Según la regla del flujo magnético, la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Es decir, menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de B.ds. En este caso, como el campo magnético es una constante, se saca de la integral y se integra el ds como un S, el área de la espira. Entonces queda menos la derivada con respecto al tiempo del producto punto entre B y S. De la definición de producto punto, este producto punto puede ser escrito como la magnitud del campo magnético por la magnitud de S por el coseno del ángulo entre los dos. El vector superficie apunta entrando al plano. Luego el coseno de θ vale menos 1. Este menos con este menos da positivo. Ahora, sea el área de esta espira, esta longitud L multiplicada por este largo que está aquí horizontal, que vamos a llamarlo X. Luego, esto puede ser escrito de esta manera, campo magnético por L por X. Ahora, derivando con respecto al tiempo, B es una constante, L es una constante, L es la longitud del conductor que se mueve, y lo que va a ir cambiando es X, el largo horizontal de la espira. Porque cuando el conductor se va moviendo hacia la derecha, este largo va a ir variando en el tiempo, va a ir en este caso aumentando. Entonces lo que se va a derivar con respecto al tiempo es X. De la fuerza electromotriz va a ser igual al campo magnético, su magnitud, por la longitud del conductor, por dx dt. Y dx dt, al fin de cuentas, es la velocidad a la que se mueve el conductor. Luego la fuerza electromotriz es igual al campo magnético por la longitud, por la velocidad. Lo que se acaba de demostrar es que cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético debe experimentar
una diferencia de potencial, un voltaje, una fuerza electromotriz, lo que implica que sobre él van a circular corrientes. Esto tiene muchas aplicaciones y una de ellas es en los aviones. Los aviones son conductores largos que se mueven a altas velocidades dentro del campo magnético de la Tierra. Entonces los ingenieros siempre están muy pendientes de los voltajes que se generen en el avión entre los extremos, por ejemplo, de las alas del avión y las corrientes que puedan existir ahí. Y bueno, la idea es tener control sobre esas magnitudes que no vayan a afectar de alguna manera el aparato. Otra aplicación de esta FEM de movimiento es el generador, que es un dispositivo muy famoso. Básicamente lo que se tiene es una espira que rota dentro de un campo magnético constante, uniforme. Entonces, ¿aquí qué se puede apreciar? Inicialmente, cuando la espira está en esta orientación, el campo magnético va del polo norte al polo sur, vertical hacia abajo. No hay flujo, no se está produciendo ningún tipo de flujo en la espira, el flujo es igual a cero. Cuando la espira empieza a rotar, en esta posición ya hay cierta cantidad de flujo magnético pasando a través de la espira. Ese flujo va en aumento hasta que la espira se pone totalmente horizontal. En esta posición el flujo magnético es máximo. Pero la espira sigue su movimiento de rotación. Aquí el flujo magnético empieza a disminuir hasta que finalmente llega otra vez a un valor nulo cuando la espira está vertical. En esta posición la espira ha dado un giro de 180 grados y la normal apunta hacia el otro sentido. Luego el flujo magnético empieza nuevamente a aumentar, pero hacia un valor negativo, hasta que toma su máximo valor negativo, cuando está horizontal. Ahí sigue rotando, seguirá rotando, disminuyendo el flujo magnético hasta regresar otra vez a la posición original donde ese flujo es igual a cero. Si la espira sigue su movimiento rotacional de manera continua, esto implica que el flujo magnético se mantendrá variable en el tiempo. Luego, en la espira se debe inducir algún tipo de corriente. De esta manera se transforma energía mecánica en energía eléctrica y es el principio fundamental de un generador eléctrico. Entonces, supongamos el campo magnético horizontal, son las líneas verdes. Esta es una vista transversal de una espira circular. Esta espira está rotando a cierta velocidad angular omega. Y aquí el vector de color negro indica la normal a la superficie de la espira. Y el ángulo θ es el ángulo que hace en cualquier instante de tiempo la normal de la espira y el campo magnético. La regla del flujo magnético dice que la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Como el campo magnético es uniforme, la integral de flujo magnético pues se transforma simplemente en el producto punto entre el campo magnético y el vector S. Por definición de producto punto, este producto punto se transforma en la magnitud del campo magnético, la magnitud de la superficie y coseno de θ. Aquí se incluye este valor n mayúscula. N representa la cantidad de vueltas que tiene la bobina. Ahora, si se supone que la espira está rotando a velocidad angular constante, el ángulo que hace la normal con el campo magnético va a depender del tiempo de la forma omega por t, donde omega es la velocidad angular a la que rota la bobina. Teniendo eso en cuenta, entonces, esta expresión queda de la forma nbs coseno de omega t. N es constante, B es un campo magnético uniforme, S es una constante, es el área de la espira no se va a deformar en ningún momento, va a mantener sus dimensiones intactas. Lo que va a cambiar acá es la función coseno de omega t. La derivada de coseno de omega t es menos seno de omega t por la derivada interna que es omega. Entonces este negativo desaparece, aparece omega multiplicando y seno de omega t. Esta es la fuerza electromotriz que se va a generar en la espira cuando está en movimiento. En este caso de rotación. Esta fuerza electromotriz tiene naturaleza alterna, es decir, es modelada por esta función seno de omega t. Mientras que la amplitud máxima que se puede lograr a partir de un generador está dado por la relación n, número de vueltas del circuito, de la bobina, campo magnético, área de la bobina y velocidad angular.
Entonces, la fuerza electromotriz es una función tipo seno que es representada en el tiempo mediante esta gráfica de color azul. Cuando la espira está totalmente vertical, el flujo magnético es igual a 0 y la fuerza electromotriz en la espira es igual a 0. Estos puntos de máxima fuerza electromotriz en la parte positiva y en la parte negativa son las posiciones donde la espira está totalmente horizontal, mientras que estos puntos acá de fuerza electromotriz 0 son los puntos donde la espira es totalmente vertical. La fuerza electromotriz alterna obviamente va a generar en el circuito una corriente alterna. Y un generador pues básicamente es una fuente de corriente alterna. A partir de este fenómeno es que funciona una turbina de una hidroeléctrica, la cual transforma energía mecánica del agua en energía eléctrica. Sin la comprensión del efecto de inducción electromagnética sería imposible hoy en día hablar de energías renovables, de energía eléctrica, de hidroeléctricas, de campos eólicos, etcétera, etcétera. Entonces es un fenómeno muy fundamental y de mucho interés en las ingenierías y en la física, obviamente. Bueno, con esto se puede hacer un resumen de lo que es el electromagnetismo sin Maxwell. Las leyes fundamentales que rigen el electromagnetismo, pero sin el aporte de Maxwell. Primero, la ley de Gauss del campo eléctrico, la integral cerrada de E.ds igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. El campo eléctrico es generado por cargas eléctricas estáticas. La integral cerrada de B.dl igual a μ sub 0 por la corriente encerrada. La ley de Ampère. El campo magnético es generado por una corriente y el campo circula alrededor de dicha corriente. Antes se tenía la integral cerrada de E.dl igual a 0. El campo eléctrico es un campo irrotacional, no produce circulación. Y la integral cerrada de B.ds igual a 0. No existen los monopolos magnéticos. Estos son los postulados de la electromagnetostática. Pero con lo que hizo Faraday, con el trabajo de Faraday, esta ecuación se generalizó al caso dinámico, campos eléctricos y magnéticos dependientes del tiempo. Entonces esta integral ya no vale 0, sino que la integral cerrada de E.dl es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de B.ds. El campo eléctrico también proviene de un campo magnético variable en el tiempo, es decir, el campo magnético variable en el tiempo es fuente de campo eléctrico y este campo eléctrico sí es solenoidal, sí produce circulación. Pero aquí hay una pequeña inconsistencia. En el electromagnetismo siempre hay una cierta simetría. Si el campo magnético variable en el tiempo es fuente de campo eléctrico, eso quiere decir que el campo eléctrico variable en el tiempo también debe ser fuente de campo magnético. Luego, la ley de Ampère, que es la que relaciona la fuente del campo magnético, no está completa. Esta ley no está completa. El trabajo que hizo Maxwell fue completar la ley de Ampère, por eso se denomina más adelante ley de Ampère-Maxwell. La tarea que van a hacer ustedes en esta oportunidad es investigar la corrección que le hizo Maxwell a la ley de Ampère y enunciar el electromagnetismo de Maxwell, es decir, enunciar las 4 leyes de Maxwell. Eso era todo lo que les traía para hablar en esta oportunidad. Espero que haya sido de su agrado. Los invito a que profundicen un poco más. Aquí hay mucha tela por cortar todavía. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima ocasión.